Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 20 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Corán. Hoy vamos a terminar el séptimo subcapítulo, el séptimo rukú del segundo capítulo de la segunda sura, que es la sura Baqara al-Vaca. La vaca, y eso es, en la clase de hoy vamos a ver un solo versículo que es bastante largo, que es el versículo 62 del capítulo Al-Baqarah de la vaca. Empezamos, como siempre, con las palabras A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Y acordaos de cuando dijisteis: oh Moisés, ciertamente no soportaremos una sola clase de comida. Ruega pues a tu Señor por nosotros para que haga brotar a nuestro favor lo que la tierra produce: sus hierbas, sus pepinos, su trigo, sus lentejas y sus cebollas. Ahora vemos palabra por palabra, paso a paso, el significado de cada palabra de cada parte. Wa'id y cuando. Wa'i, id, cuando, una referencia hacia el pasado. Cuando usamos cuando en el contexto del futuro o presente usamos idha. Qultum, ustedes dijeron. Qala, él dijo. Qultum, ustedes dijeron. Es decir, ustedes dijeron: oh Moisés, ya Musa, oh Moisés, lan nasbira, ciertamente no soportaremos. La palabra lan es una negación, pero siempre la negación para una acción o un verbo con la referencia hacia el futuro. Por ejemplo, lan adhaba, ciertamente yo no iré mañana o no podré ir mañana. ¿Sí? Asimismo, lan siempre para negar una acción, pero siempre con la referencia hacia el futuro o la acción del verbo en el futuro. Ciertamente no soportaremos. Suabara, él soportó, y Asbiru, él soporta. También en el contexto, él muestra o él mostró paciencia, porque sabrun es paciencia. También en el contexto de mostrar perseverancia. Entonces, no soportamos o no mostramos, no vamos a mostrar paciencia o no seremos pacientes ala ta'amin. Ala sobre ta'amin, comida. Sería en particular una comida. Wahidin, uno solo. Si es para hacer hincapié que no podremos soportar la misma comida o un tipo de comida, ¿sí? Porque el contexto es que Dios les otorgó a las tribus de Israel, al pueblo judío, durante su exilio de Egipto, antes de llegar a la Tierra Santa, les otorgó manna y salva, uh, como bendiciones particulares o comida por su propia gracia. Pero ahora acá el pueblo judío dice a su profeta que no podemos soportar solamente esa comida que Dios nos otorgó, ¿sí? Sino que dicen que pues pedí para nosotros, fad'u lana, pues ud'u, vos pedí lana para nosotros. Da'a, él pidió, yad'u, él pide, también él invita, él llama, él ruega, ¿sí? También en el contexto él hace una suplicación, una plegaria, ¿sí? Rabbaka, de esa palabra sale incluso también la palabra dua, que es la plegaria, la súplica, la oración. Pues pedí para nosotros, Rabbaka, a tu Señor,
Rabbun, Señor, ka es el pronombre personal para vos. Tu Señor, Rabbaka. Yukhrij lana. Yukhrij, él hace salir. Que él haga salir, que él haga brotar. Kharaja, él salió. Akhraja, él hizo salir. Yakhruju, él sale. Yukhriju, él hace salir. Lana para nosotros. Mimma, ¿sí? Sería mimma de lo que. En realidad son dos palabras, ma, o sea, es min, de, desde, y luego la ma. Pero cuando viene juntos, se une, en vez de decir min ma, es mimma, de lo que, o de que. Tumbitu, ella produce. Ambata, él produjo. Ambatat, ella produjo. Y tumbitu, ella produce. Y yumbitu, él produce. Y la tierra en árabe es una palabra femenina, por eso ella produce. Lo que la tierra produce, al-ardu. ¿Sí? Lo que la tierra cultiva o produce. Min, desde. Baqliha, sus hierbas. ¿Sí? Ha es la referencia hacia la tierra, es decir, las hierbas de la tierra. Waqithaiha, sus pepinos. La ha también una referencia hacia la tierra. Fumiha, su trigo y su trigo. Ha también es la agregación o la referencia hacia la tierra, ¿sí? La su. Wa'adasiha y sus lentejas. Wabasaliha y su cebolla. ¿Sí? Y la ha siempre tenemos la forma femenina porque la palabra ardun en árabe es una palabra o una forma femenina. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Él dijo, es decir, Dios dijo, no, acá sería Moisés dijo, el profeta Moisés, la paz sea con él, dijo, ¿acaso vais a cambiar lo inferior por lo superior? Bajad a alguna ciudad y allí tendréis lo que pedís. ¿Sí? Podría ser en el contexto de que el profeta dijo lo que él recibió de la revelación por Dios, o Dios mismo dijo y hacía lo que él dijo, una referencia hacia, o las palabras, el mandato, el orden, las instrucciones para el pueblo judío. Qala, él dijo, atastabdiluna, a es acaso, es una forma de preguntar, acaso, tastabdiluna, ustedes piden, ustedes quieren cambiar, ¿sí? Nosotros también ya ayer vimos la palabra ista o yasta al inicio de un verbo que siempre viene en el contexto de pedir algo. Por ejemplo, ayer vimos la palabra istasqa, él pidió agua, y saqa es dar agua. En la clase anterior también ya vimos la palabra ghafara, él perdonó, istaghfara, él pidió perdón. ¿Sí? Acá istabdala sería ello, o él pidió cambiar, y badala es él cambió. Y tastabdiluna, ustedes piden o quieren cambiar, y tabdiluna sería, solo tabdiluna sería ustedes cambian. Alladhi, aquel, huwa adna, huwa él, el pronombre personal de él es, o él simplemente adna, él es el más menor o el más inferior, ¿sí? O la cosa más menor, más inferior. Billadhi, con aquel. Bi, con o por, ¿sí? Quieren cambiarlo con, ¿sí? Entonces ustedes desean lo que era, por ejemplo, las hierbas, el trigo, la cebolla, son cosas menores, son inferiores, son productos de la tierra. Entonces quieren cambiarlo con aquel o por aquel, lo que es mejor, que era manna y selva, que eran las bendiciones de Dios, en particular, en específico para el pueblo. Lo que es el mejor, huwa khair, mejor. Huwa el khairun, mejor o bueno, ¿sí?
Por ejemplo, hay un dicho muy famoso del profeta donde él dice, al-khayru kulluhu fil Corán. Todo bueno, o cada bueno, o toda la bondad es en el Corán. ¿Sí? Entonces, ihbitu, ya vimos esa palabra también, salgan, ustedes salgan. Habata, él salió, ihbitu, ustedes salgan. Misran, una ciudad. Ustedes salgan a una ciudad. Fa inna lakum, pues ciertamente para ustedes. Fa, pues inna, ciertamente, lakum, para ustedes. Fa inna lakum, pues ciertamente para ustedes. Ma sa'altum, ma que o lo que. Sa'altum, ustedes pidieron, ustedes preguntaron. Sa'ala, él preguntó. Sa'altum, ustedes preguntaron, ustedes pidieron. Entonces Dios dijo que entonces, si ustedes quieren algo menor que yo ya les había otorgado, entonces salgan, dejen ese lugar y váyanse o salgan a otra ciudad y ahí tendrán ustedes las bendiciones mundanas o las comidas, ¿sí? Y luego pero explica cuál fue la consecuencia, que ellos habían rechazado o menospreciado las bendiciones de Dios o dejado su lugar o el terreno o su lugar prometido o elegido de Dios para ellos. Entonces la consecuencia era وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Y fueron golpeados con el abatimiento y la pobreza y incurrieron en la cólera de Allah. Así ocurrió porque rechazaron los signos de Allah y mataron injustamente a los profetas. Y fue porque se rebelaron y fueron transgresores. Entonces, la consecuencia de haber negado, rechazado, menospreciado las bendiciones de Dios y pedido algo distinto a lo que para ellos era asignado, fue Vadoribat. Wa y Duribat, ella fue golpeado. ¿Sí? Las palabras en ese contexto, que el abatimiento y la pobreza en árabe son palabras femeninas. Por eso el verbo que se usa acá se usa en la forma femenina, porque ellos fueron golpeados, ¿sí? Fueron castigados, ¿sí? Por y abatimiento y la pobreza en árabe son palabras en femenino, por eso la forma en árabe de ese verbo pasivo es también en forma femenina. Daraba, él golpeó. Duriba, él fue golpeado. Y Duribat, ella fue golpeada. Alayhim, sobre ellos. Es una forma en árabe de decir que ellos fueron castigados. ¿Sí? Fueron, en ese contexto, castigados con, ¿sí? En la forma en árabe se usa la forma que fueron golpeados sobre ellos y luego las cosas o lo que ocurrió. Y entonces sería, y ellos fueron golpeados o castigados, alayhim, literalmente sobre ellos, es hum, el pronombre posesivo de ellos, pero por la preposición de ala sobre, se cambia ala en alay y luego hum en him. Alayhim, sobre ellos, que les agarró adillatu, el abatimiento. Dalla es el acto de humillar, es decir, que ellos fueron castigados por humillación o con humildad, en ese contexto como que el abatimiento, ¿sí? Una desgracia, y maskanata, wal maskanatu, que es la pobreza. Entonces, luego, después de haber dejado su lugar y haber
entrado a otro lugar o otro terreno, otra ciudad, en la búsqueda de comidas, ¿sí? Ellos luego recibieron o ocurrieron para ellos la situación de abatimiento y la pobreza. Luego, waba'u, y ellos volvieron. Y ellos volvieron, ba'a, él volvió, ba'u, ellos volvieron, ¿sí? Plural. Bigadabin, con la cólera, con la ira, ¿sí? Con el enojo o el enfado, minallahi, de Allah, desde Allah, porque obviamente habían rechazado, no habían cumplido con el deseo, con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces recibieron la cólera o tuvieron que experimentar la cólera, la ira de Dios. Dálika, eso, bi'annahum, porque ellos ciertamente, por o porque en ese contexto, bi'annahum, anna, ciertamente ellos, hum es el pronombre personal de ellos, también es el pronombre posesivo, anna, ciertamente, que en realidad es inna, pero cuando viene en un contexto o unido con otra palabra es bi'annahum, ciertamente ellos, kanu, solían, ellos solían, Kana, él estuvo, o Kanu, también ellos estuvieron o estaban. Es una palabra que tiene varios significados, pero en ese contexto, en esa constelación que después si sigue y después sucede un verbo en el presente, entonces siempre tiene el contexto de ellos solían o él solía hacer algo en el pasado. Y la forma es que se usa esa palabra y luego la palabra en el presente, pero todo junto va al pasado. Y en ese caso, por ejemplo, Kanu literalmente significa ellos solían y la parte siguiente es yakfuruna, ellos niegan. Pero en el contexto, si lo analizamos junto, Kanu y yakfuruna sería ellos negaban o ellos negaron en el pasado. Pero literalmente, yakfuruna significa ellos niegan, ellos rechazan. Kafara, él rechazó, él negó, yakfuruna, ellos niegan, ellos rechazan. Bi'ayatillahi, los signos de Allah. ¿Sí? Bi es siempre la connotación que viene para negar algo, y ayatun es un signo, y ayatun es los signos. ¿Sí? Wayaqtuluna, y ellos matan, y ellos asesinan. Qatala, él mató. Yaqtulu, él mata. Y yaqtuluna, ellos matan. ¿Sí? Es también en ese contexto, si lo analizamos con la palabra kanu, entonces cambia, si lo traspasamos al pasado, pero literalmente es el presente. Y obviamente matar en ese contexto ahora no sería literalmente matar, matar también por un lado en el contexto, matar a un profeta como un pueblo significa rechazarlo, no aceptarlo. También puede ser boicotearlo, ¿sí? También Yaktuluna Nabiyina puede significar intentan o trataban matarlo, ¿sí? Pero no lo lograron. Por ejemplo, como en el caso del profeta Jesús, la paz sea con el pueblo judío, intentó asesinarlo, matarlo. Entonces, Yaktuluna, en ese contexto, intentar, tratar, o por otro lado, boicotear, rechazar, negar a un profeta, entonces más en el contexto matar, asesinar a alguien en los términos simbólicos. An-nabiyina, a los profetas. Nabiyun, un profeta, an-nabiyina, profeta, los profetas en el plural. Entonces ellos mataron o intentaron matar, o matar en el contexto de boicotear, rechazar, negar, despreciar a los profetas, ¿sí? Bighair el haq. Bighair,
Ghairun es sin, bighair en ese contexto con o sin. ¿Sí? Bighair sin al-haq, un derecho o una razón. ¿Sí? Entonces, injustamente en el contexto, que no tenían ningún derecho, ninguna razón, ninguna justificación para hacerlo, para negar los signos de Dios o matar, intentar matar a los profetas. Dálika, eso, bima, ¿por qué? ¿Sí? Asau, ellos revelaron. Asau, ellos revelaron. Asa, él reveló. Asau, ellos revelaron. Wakanu, y ellos solían, el mismo verbo que recién vimos. Kana, él estuvo, literalmente Kanu, ellos estuvieron o ellos estaban. Wakanu, ellos solían. Yataduna. Yataduna, ellos transgreden. Yatada, él transgredió. Yatadun, ellos transgreden. Entonces la razón por qué ellos hicieron eso es porque ellos eran rebeldes y eran transgresores. Eso fue todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.